Right now,
Recordemos los resultados de las 5 de la tarde. Ya se han disputado los partidos de esta primera jornada de la segunda división del Campeonato Nacional de Fútbol Playa Grupo A. En los partidos, como digo, de las 5 de la tarde, Torrejón 6, Playas de San Javier 1 y Espartan 2, Bahía de Mazarrón 4. Quedan para las 6:30. En el campo 1, Rivas Caramba, Mazarrón Fútbol Base, y en el campo 2, Barcelona Beach Soccer Club y los Alcázares, que a las 8 cierran la jornada. En el campo número 1, Benidorm Folletes y Lagos Bacalí, y en el campo número 2, Collerense Alicante San Fútbol Club. Yo creo que habría que, a lo mejor porque estaba hacia abajo, no lo sé. Lo dejamos así
más lejos. Voy a poner está bien. Y repasamos los equipos que van a formar en los partidos que van a comenzar en apenas 5 minutos. En el campo número 1 ya saben, Rivas Jarama, Mazarrón Fútbol Base por parte del Rivas Jarama, 13 William, 1 Dani, 11 Jorge, 10 Alex Echea, 19 Alex, 6 Asen, 7 Ali, 3 Pilas y 14 Chicha. Y por parte del Mazarrón Fútbol Base con el 1 Andy, 8 Juan Antonio, 9 Enrique, 5 Ginés, 11 Adam, 13 Brian, 7 Joaquín y 12 Sebas. Y en el campo con el número 2, Barcelona Beach Soccer Club, los alcázares también a las 6:30, equipos que van a formar en los alcázares con el 1 Alfredo, 2 Castejón, 6 Quijena, 7 Chules, 8 Álvaro, 9 Cristian, 11 Alberto, 13 Adri, 17 Cris y 20 Becares. Y en el Barcelona Beach Soccer Club, 3 Mantas, 6 Carriqui, 5 Arnau, 12 Eloy, 8 Diego Alves, 10 Pablo Crocker, 9 Alzajer, 11 Alexander Asiel, 1 Omar, 13 Alexander y 7 Mautensinho. Los partidos van a comenzar en breve. Último recordatorio. En el campo número 1, Rivas Jarama, Mazarrón Fútbol Base. Y en el campo número 2, Barcelona Beach Soccer Club, Los Alcázares. Suerte a los 4 equipos. Con los tiros a veces no sé quién ha tirado. Pero, ¿dónde están los dorsales? Escúchame, si no hay dorsales no se juega. Mateus, si no hay dorsales no se juega. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a esta playa de Calarreona, bienvenidos de nuevo a tierras murcianas, a Águilas concretamente, donde se van a medir en este segundo partido de la jornada el Barcelona y los Alcázares, el conjunto catalán que buscará imponerse al conjunto de Murcia, al conjunto murciano, al conjunto de la región de Murcia, que juega muy cerquita de su feudo y que quiere llevarse los 3 primeros puntos de la temporada. Para ello tiene que intentar doblegar a un Barcelona que buscará dar la campanada, que buscará dar la gran sorpresa de la temporada. Cuando vemos ahí
al conjunto barcelonés hablando entre ellos, cuando vemos al conjunto barcelonés hablando en estos prolegómenos del partido, un partido que estaba programado para las 18:30, la hora que marca ahora mismo el reloj, pero que se va a retrasar unos minutillos, por lo tanto esperemos que comience cuanto antes para seguir disfrutando de la magia, para seguir disfrutando del fútbol playa en estas competiciones en la Real Federación Española de Fútbol, que pueden seguir a través de los propios canales de la Real Federación Española de Fútbol. Cuando vemos ahí a los jugadores, como decíamos, del Barcelona Beach Soccer Club, cuando vemos ahí a los jugadores del conjunto catalán preparados, el árbitro revisando los dorsales, creo que es el motivo por el que se está dilatando el comienzo del partido, es el motivo por el que se está dilatando el comienzo del encuentro aquí en la playa de Cala-Reona, en las tierras murcianas. Recuerden que al finalizar este partido tendremos el último turno de la jornada, donde se van a medir Collerense y Alicante San. Van a ser los últimos en debutar en esta temporada, en esta segunda división de fútbol playa. Vemos ahí a los árbitros dialogando con los jugadores de los Alcázares, dialogando contra el equipo que va a vestir de azul y blanco en el día de hoy. Ahí los árbitros que miran el reloj un minutito por encima de la hora prevista para el inicio del partido. También se está jugando a nuestras espaldas el otro partido en el campo número 1, que es el campo número 2. Se está disputando otro partido correspondiente también a la segunda división del fútbol playa en el otro grupo. En el grupo A, en el grupo B se está disputando también otro partido aquí en esta sede. Cuando los árbitros siguen hablando con los jugadores, ahí veíamos a Chules, al jugador de los Alcázares. Veremos a ver cuánto tarda en comenzar el encuentro. Ahora parece que el árbitro llama a los jugadores de uno y otro equipo. Se van a hacer la foto protocolaria, van a aprovechar la tardanza los jugadores de los Alcázares para hacerse la foto y para mandar ese ánimo a Mendy, al número 5, que no va a poder estar aquí debido a una lesión y que va, como vemos, está muy presente para sus compañeros en este partido. Vamos a repasar los jugadores de los Alcázares. Con el 1 como portero estará Alfredo Pareja, 2 Miguel Castejón, 6 Nahuel Gijena, 7 Chules, 8 Álvaro Méndez, 9 Cristian Alcaraz, 11 Alberto López, con el 13 como portero también Adrián López, Cristian González con el 17 y Luca Pecares con el 20. El equipo dirigido por Andrés González. Por parte del conjunto barcelonés va a estar con el 1 Omar Alfailacaui, 3 Mantas, 5 Arnau, 6 Carriqui, 7 Mateusinho, 8 Diogo Alves, 9 Alsaquer, 10 Pablo Croquer, 11 Alexander Adjei, 12 Eloy y con el 13 también Alexandre. Cuando vemos ahí a los árbitros preparados para saltar a la pista, los árbitros preparados para saltar, ahí está este campo número 2 de la playa de la Cala-Reona, aquí en Águilas, en Murcia. Coge la pelota el colegiado, se coloca bien ahí en el brazo izquierdo el pinganillo. Van a saltar los equipos al terreno de juego. El Barcelona, que va a actuar con esa equipación roja y negra. Los Alcázares, que lo va a hacer con esa equipación azul y blanca. Recuerden, 3 partes de 12 minutos. 3 partes de 12 minutos las que va a tener el partido, y el balón que va a echar a rodar de un instante a otro aquí en este segundo turno, de los encuentros que se están disputando en esta jornada de jueves 29 de mayo de 2025. La pelota que va a echar a rodar, cuando vemos ahí el saludo protocolario de unos y otros jugadores, el conjunto de los Alcázares, que también aprovecha para saludarse entre ellos, para hacer piña. Y ahora se va a producir el sorteo de capitanes por parte del conjunto
murciano por parte de los Alcázares, el capitán que no es otro que Cristian Alcaraz por parte del conjunto barcelonés. A ver si podemos atinar al ver el número, pues ahí lo tenemos, el dorsal número 8, Diogo Alves. Esos son los capitanes de uno y otro equipo. Dialogan con el colegiado, dialogan con el árbitro de la contienda. Y la pelota que, como decimos, va a tardar muy poquito en echar a rodar el primero de los 3 periodos, que lo va a tener, que lo va a disponer el conjunto, ambos conjuntos que buscan los 3 primeros puntos en el primer partido de la jornada. El Spartan Beach Soccer, que ha caído por 2-4 ante el Bahía de Mazarrón, así que debería ganar alguno de estos 2 equipos de más de 2 goles para colocarse como líder momentáneo de este grupo, cuando ahí vemos ya a los jugadores colocados sobre el terreno de juego, sobre la arena, este campo número 2. La primera pelota que la va a disponer el conjunto catalán, la primera pelota la va a disponer el Barcelona Beach Soccer Club, y ahí preparado ya para lanzar su capitán, para lanzar Diogo Alves. Va a tocar la pelotita, creo que es Arnau, y ahí va a poner el lanzamiento, va a poner ese balón, ese esférico, el jugador del Barcelona. Comienza ya el partido, ponemos el crono a funcionar cuando ese esférico acabó bloqueándolo Nahuel Gijena. Ojo ahí porque intentaba presionar al guardameta. El remate de cabeza, se lanza sobre él el guardameta, se lanza sobre él el cancerbero, y la pelota que ya la va a poner en el perfil izquierdo Álvaro Méndez. Álvaro Méndez que se lo toma con tranquilidad. Álvaro Méndez que la deja de cara para Alfredo Pareja, para el guardameta. Alfredo Pareja toca ahí hacia el perfil derecho, vuelve a retrasar para su cancerbero. La pelota que la pica, consigue llegar a su destinatario y el gol. Gol de los Alcázares en el primer minuto del partido. La jugada buenísima, el balón que llegó a Cristian González, remató a placer en boca de gol para poner el primero para el equipo murciano. Se adelanta el cuadro blanquiazul, se adelantan los Alcázares. Mira, acercamiento de los pupilos de Andrés González, gol de Cristian González, gol del dorsal número 17, y vuelta a empezar para Barcelona, que va a patear. Ahora el que se interpone en ese lanzamiento vuelve a ser Nahuel Gijena. Los 2 saques de centro los ha bloqueado el mismo jugador, y el balón que lo va a tener el Barcelona. La pelota para el guardameta, la pelota que la mueve Alexandre que se apoya en su capitán, vuelve a caerle ese balón, la apertura al perfil derecho, se intentaba marcar Pablo, pero tocó la pelota, tocó el esférico. Va a ser balón, va a ser pelota para el conjunto catalán. Ese esférico que se marcha por línea de fondo, pelota que va a mover Alfredo Pareja. Gana desde el primer minuto los Alcázares, gana gracias al tanto de Cristian González. La pelota ahí para Barcelona, ojo que es buena, el remate que no encontró portería, pues la ha tenido, la ha tenido, y de qué manera, para poner el primero del partido, pero ese remate que se acabó parando tras tocar en la arena no pudo ser definitorio para su equipo. Lo tienen los Alcázares, presiona ahora alto el conjunto catalán, presiona alto el cuadro de Barcelona. Ojo porque es buena la dejada y el gol. ¡Gol
Gijena para poner el segundo. ¡Qué buena la jugada del cuadro dirigido por Andrés González! Remató de primeras. Vemos ahí en el bote pronto. Nahuel Gijena le pegó con el alma. Marca el 0-2 los Alcázares. Comienzo espectacular de partido para el equipo dirigido por Andrés González, que se pone con 2 tantos de ventaja. Y de momento muy de cara cuando la van a poner Barcelona. Otra vez Nahuel Gijena bloqueando el lanzamiento, ya lleva 3. Así que no solo está aportando en defensa, sino también en ataque con ese gol. Que ha servido para poner el segundo. La pelota es para Mateusinho. El balón demasiado largo, no lo puede controlar su compañero, no lo puede controlar su compi. Se acaba perdiendo por línea lateral cuando sigue, ojo, porque puede ser buena. Ese balón que se pierde, esa pelota que tocó en última instancia el guardameta, o al menos así lo entiende el árbitro, y el esférico y lo va a poner atrás. Pelota por dentro, ahí quiere salir, dice el árbitro que hay falta, llegó tarde, lo arrampló y no dudó en señalar la falta, no dudó en señalar la infracción. El esférico lo va a tener, que lo va a poner los Alcázares, que va a tener una buena opción para poner el 0-3 en el marcador. Le está saliendo un inicio de partido. Le está saliendo un inicio de partido espectacular al equipo dirigido por Andrés González. Y el esférico que lo va a patear. Ojo al remate, al larguero. Al larguero el remate de Álvaro Méndez. Al larguero el lanzamiento. Cuando lo intenta, voló ahí para bloquear. Que viene Alfredo Pareja. Y viene el guardameta. Y ese balón que lo va a tener, que lo va a poner lo intentaba nuevamente. Cuando lo intentaba el jugador, pelota que se marcha desviada, pelota que va a ser nuevamente para los Alcázares, que sigue mandando en el marcador, también en el juego. Las mejores ocasiones han corrido a su cuenta, 2 goles, un balón al travesaño en un remate lejano de Álvaro Méndez, que a punto estuvo de significar el tercero. La pelota la corpea ahí Cristian Alcaraz, intentaba llegar a ese esférico, no puede hacerse con la pelota, y la va a tener es el guardameta. Pelota al costado derecho, donde aparece Diogo Alves. Diogo Alves que la cede de cara para Alexandre. Alexandre que se apoya en su compañero, quiere avanzar Mateusinho. Mateusinho que la deja de cara, el balón atrás nuevamente para Alexandre. Alexandre que la abre para el perfil derecho, donde aparece Pablo. Pablo que la pone, el intento de chilena que no es del todo bueno. Quedan menos de 7 minutos para llegar al final de este primer periodo. Menos de 7 minutos para llegar al final del encuentro. La pelota por delante, el remate que se marcha afuera, el balón con un defensor. Ahora lo intenta, bueno el blocaje defensivo, puede probar el lanzamiento, lo probó ahí intentando que esa pelota tocase, y el balón que lo va a tener, que lo va a poner en el perfil central. Cuando la mueve es buena la pelota ahí para el guardameta. Alexandre que avanza, le va a pegar, en boca de gol la salva, en boca de gol evita el tanto, y el esférico
Y va a ser para el conjunto catalán, que parece que ha dado un pasito adelante. Y parece que ha dado un paso adelante en el tramo decisivo. Esta segunda mitad, de momento sigue perdiendo por 2 tantos a 0. Sigue perdiendo por 2 tantos el conjunto dirigido por el técnico catalán. La pelota que la va a tener desde la banda, la pelota que la va a buscar desde ese perfil, el remate. No lo tocó nadie dentro de la portería, pero no pudo ser gol, por lo tanto va a ser pelota para el equipo. Cuando la busca, ojo ahí a esa pelota suelta, tiene que hacerse con ella Alexandre, tiene que hacerse con ella el jugador, el guardameta, y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el jugador. Pelota, el disparo que lo vuelve a bloquear, lo vuelve a tener. Y esa pelota que la va a tener, que la va a buscar. Ahí la chilena, la parada espectacular del guardameta. La parada espectacular del cancerbero. Qué buena oportunidad para poner el tanto. Y ahí ese esférico que se marcha por el perfil. Pelota que la va a tener cuando quedan menos de 5 minutos, mejor dicho, para el final del encuentro. Menos de 5 minutos para que la va a tener, para que buscar el tanto. El esférico que lo va a buscar, que lo va a tener el conjunto. Vemos la chilena y la sacó su compañero en boca de gol, la sacó su compañero ahí en boca de gol. Nueva ocasión para el conjunto catalán, que lo sigue intentando. Quedan menos de 4 cuando ahora le dicen que había falta de saque. Le dicen que había falta de saque. Balón que lo va a tener el esférico, que ya lo mueve el conjunto. Pelota que ya la mueve, mejor dicho, el equipo dirigido por el técnico catalán. Ahí el remate y el gol. La pérdida y el gol, el segundo. Nahuel Gijena amplía distancia. Los alcázares, a falta de 3 para el final del primer periodo, la pérdida. No lo dudó Nahuel, y el remate que se cuela en el fondo de las mallas. Pelota que la va a tener el conjunto barcelonés, que pone el tercero, doblete de Nahuel Gijena. Y el esférico que lo va a disponer ahora el conjunto catalán. Lo va a probar Fortuna, Diogo Alves. Probar Fortuna, el jugador que va a tener ese disparo. No encontró portería. Y la pelota que va a ser para
el conjunto catalán. Llega a la zona del guardameta. El balón que lo pone largo. ¡Ojo a la parada! ¡Qué buena la intervención del cancerbero de Alfredo Pareja! ¡Qué buena la intervención para evitar males mayores! Y el esférico que acaba en saque de esquina. No, ha pitado falta favorable a los alcázares, por lo tanto va a ser falta para el conjunto, falta para el equipo que manda en el marcador. Cuando va a tener una oportunidad para ampliar la distancia. Ahí va el remate. Tiene que sacarlo ahí tras el bote Alexandre. Tiene que sacarla ahí a duras penas. Y el esférico lo va a tener, lo va a poner el conjunto murciano desde la lateral. La toca directamente atrás para su portero, para Alfredo Pareja. Y la coge con las manos, que la pone arriba. El centro es buenísimo. La dejadita de pecho que no es del todo buena, pero ahí llega bien al corte para mandar a saque lateral. Lo sigue intentando el conjunto del Barcelona. Ojo ahí porque le tira el sombrerito, que sangre fría tuvo Alexandre, pero llega la presión Gigena que no puede hacerse con esa pelota. El balón desde la frontal, el balón desde casi el centro del campo. Y el remate que se marchó muy cerquita. Estamos ya en el tramo final de este primer periodo. Estamos en el tramo final del primer periodo. Ojo ahí cuando porque recupera. Puede llegar el cuarto. Ahí se hace con la pelota Gigena, pero llega bien en la ayuda del capitán. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner atrás. Que bien la pisó el futbolista. El remate que lo va a sacar, se lo va a quitar de encima. Quiere correr, intentaba el remate a la media vuelta. El esférico que se lo va a quedar, la va a poner en el perfil derecho. ¡Ojo a la chilena desde muy lejos! No encuentra portería. Y ese balón que se va a tener la pelota al segundo palo. Se la quita de encima. Y ahí pide la falta, la concede. Y el balón que lo va a tener. Vemos ahí cómo pedía la falta. Y la pelota que va a ser ya para los alcázares, que van a tener un disparo desde lejos. Y la va a poner el guardameta. Ojo ahí porque llega la ayuda. Se la queda. A buscar a la chilena arriba. La chilena arriba. Y ese balón se perdió por muy poquito. La pelota que se perdió por muy poco. Pelota arriba, pero dice el árbitro que no hay tiempo para más. Dice el árbitro que final del primer periodo. El resultado de 0-3 para los alcázares. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos con la segunda parte de este Barcelona 0, los alcázares 3. No se marchen, hasta ahora.
Muy buenas de nuevo, a punto de comenzar la segunda parte de este partido entre el conjunto barcelonés y el equipo dirigido por André González. Los alcázares que de momento se está llevando el gato al agua, se está llevando la victoria en este partido segundo de la jornada, de los 3 que os tenemos preparados aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Segundo de la jornada y primero de la temporada de fútbol playa para los Alcázares y Barcelona. Cuando la va a poner los Alcázares, le va a patear el remate muy desviado de Cristian Alcaraz, el remate muy desviado del capitán del conjunto dirigido por André González, que ya busca pelear por esa pelota, recuperar ese esférico. Cuando la tiene, ojo a la pelota al perfil izquierdo, el remate que se le va muy por encima de la portería, el remate que se le va muy alto al su compañero. Quiere recuperar, dice el árbitro que el último en tocar ha sido un jugador de los Alcázares. La peleaban ahí Adjei y peleaba ahí Alexander Adjei y su rival, el balón y lo va a tener. Cuando lo intenta, pedían ahí algo más los jugadores del Barcelona. No lo entendió así. El colegiado, no lo entendió así el árbitro. Y la pelota que lo va a tener, que lo va a poner. Esa pelota que la va a buscar, que la va a poner desde ese perfil defensivo. La apertura, el balón que se queda cortito, pero consigue mantenerla, mete cuerpo bien ahí. Y ese balón que se acaba perdiendo, tuvo que intervenir, tuvo que evitar males mayores. Cuando la va a poner al área, ojo ahí porque es buena, el remate y el gol. Gol del conjunto catalán. Marca, recorta distancias. Mateusinho pone el 1-3 en el marcador. Vemos ahí cómo se llevó esa pelota. A punto estuvo de salvarla bajo palos el jugador de los Alcázares, pero acabó entrando en la portería. Pues pone el 1-3 en el marcador. Pone el 1-3 en ese marcador de momento. Bueno, todavía queda mucho tiempo, cuando todavía queda tiempo para darle la vuelta al partido. El balón que lo va a poner, ojo, al remate, pedía mano, a mí me la pareció, y al árbitro, tras consultar con su ayudante también, y se va a llevar la cartulina amarilla. Alexander Adjei, pues la apuntamos en la libreta, cartulina amarilla para el 11 del Barcelona, que ha tenido una buena... creo que la cartulina es clara, porque a mí la mano me había parecido cristalina en el momento. Y el balón que va a ser para el conjunto, la pelota que va a ser para el conjunto de los Alcázares, que tienen la opción de volver a ponerse por delante, con 3 tantos de ventaja por delante. El esférico que lo va a buscar, que lo va a intentar colar dentro de la portería, es Cristian González, el número 17. La pelota que le pega arriba, el remate que se marcha alto, el remate
que se marcha por encima de la portería. Vamos ahí como le pegó con todo. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner en ese perfil derecho. Busca recortar aún más distancias. ¡Ojo a la pelota! Tuvo que sacarla bajo palos. Y en esférico. Y lo va a tener. ¡Ojo al remate! La parada del guardameta. La pelota que se quedó en la línea. Esa pelota que la va a poner. Y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener ahora el conjunto barcelonés. La pelota que la va a buscar la chilena. El balón que se marcha algo desviado. Va a ser saque de esquina. Va a ser pelota para el conjunto. Va a ser balón para el conjunto. La tiene Cristian González. La deja de cara. El esférico. Ese esférico que lo va a poner. Ojo al remate. Sale bien a tapar el guardameta. Se duele sobre el terreno de juego. Y partido nuevamente parado. El esférico. La pelota. Va a poner el balón que llega directamente a las manos del guardameta. El balón que llega directamente a las manos del cancerbero. Y el esférico y lo va a tener ahí el equipo. Ahí se rebate, le quitó ahí el intento de hacer la chilena con la cabeza al balón. Es Cristian el que le pega, la pelota blocada. Y el esférico que la va a buscar, que la va a tener desde ese perfil derecho. Sigue con la pelota, ojo, puede ser buena. El remate que se marcha alto. La pelota que la va a poner muy por encima de la portería. El balón que lo va a tener, el balón que lo va a buscar. El esférico y lo pone largo. La pelota al área, la baja Gigena que no puede llegar a ese balón. La pelota el balón que lo tiene en el perfil derecho es Álvaro Méndez que no puede superar la defensa, pero sigue con la pelota controlada el 8. Darse la vuelta. El balón que lo va a tocar. Pelota arriba. Es bueno el remate. No, se queda muerta. La salvan 2 tiempos. Y el esférico que lo va a buscar. La atajó bien ahí Alfredo Pareja. Y el balón que lo va a tener
quedarían 1 y Spartan 2, Bahía de Mazarrón 4 y quedarían otros 2 partidos para cerrar la jornada. A las 8 de la tarde. El guardameta, 5:48 para llegar al final de este segundo periodo. 5:48 para llegar al Mazarrón Fútbol Base y en el campo número 2, Barcelona Beach Soccer Club Los Alcázares. la pelota que la va a disponer Alfredo Pareja. Veremos a ver si le pega. Está muy lejos. La portería está muy lejos del arco. Va a patear al cielo y el esférico se marcha muy por encima de la portería, muy por encima del arco. Vemos ahí el balón, la chilena, ¡golazo! ¡Qué golazo ha marcado el Barcelona! ¡Qué golazo! Ha marcado Mateusinho para poner el 3-2 en el marcador. ¡Qué auténtica barbaridad! Se ha sacado de la manga. Vemos la reacción de su compañero. El gol que entró por la mismísima escuadra chilena para darle alas a su equipo. 2-3, se acerca el conjunto catalán, se acerca el conjunto barcelonés y los alcázares, que no se puede despistar ni un solo segundo. Y como la enganchó, la puso en la mismísima escuadra sin despeinarse. Y la pelota que la va a tener, que la va a poner el esférico, que se lo queda el guardameta. Ojo ahí, porque se pudo meter en un lío. Tiene a su compañero en el perfil izquierdo, está por tocar arriba. Toda la ventaja del mundo es para Alfredo Pareja. Toda la ventaja del mundo es para el balón. Ojo ahí, porque pide una posible falta, no la concede el colegiado, retrasa y a punto de llegar, pero se hizo con la pelota. El balón lo va a tener, le va a pegar con todo y la pelota que la va a buscar. Federico, y lo mueve esa pelota y la toca. Y ahí viene el perfil derecho, toca atrás para el guardameta, sigue tocando, qué buena la jugada. Intentaba golpear Mateusinho, el balón al segundo palo y el gol. El empate de Diogo Alves, el 3-3 en un segundo periodo espectacular del conjunto catalán. Tercero consecutivo para poner las tablas en el marcador. Como lo vio llegar, liberado de marca en el segundo palo, ahí puso la pelota, ahí puso el balón para la cabeza de Diogo Alves, que hace el 3-3. 4:15 para llegar al descanso y el Barcelona, en estos 8 minutos del segundo periodo, ha levantado el 3-0 que tenía en contra. Cuando ahora la va a poner los alcázares arriba, sale el guardameta, la pelota que sigue muerta. El esférico que lo quiere poner, pero tiene ahí un hombre encima. El pase deficiente, la pelota que se marcha, el balón que lo va a tener, que lo va a poner desde el perfil derecho. Sigue intentándolo el Barcelona en un segundo periodo espectacular. Ahora lo intentaba los alcázares, ahora intentaba ese remate y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener el guardameta, lo va a tener Alexandre. El esférico y lo va a buscar. La tiene en el perfil derecho, pelota larga, es bueno el balón para Diogo Alves. El remate que no fue del todo bueno. La pelota que se la va a quedar y el balón que
Lo va a poner ya hacia el perfil derecho, donde aparece Miguel Castejón. Castejón por dentro. Castejón que busca esa pelota, no puede llegar. Y el balón lo va a tener desde el perfil derecho. Lo va a tener Miguel Castejón. Castejón que toca atrás para su guardameta. La baja Alfredo Pareja. El balón que lo pone por el perfil izquierdo. Pelota que se la quita de encima el cuadro catalán. Pelota al agua, de hecho ha caído en la orilla, así que pelota al agua cuando ahí el remate ahí de cabeza no pudo superar al guardameta. Estuvo atento Alexandre para evitar males mayores. La pelota para Diogo Alves, ahí intentaba una frivolité, se equivocó en el pase, se equivocó en el pase y el esférico lo va a buscar en largo, se la quita de encima. Buena la recuperación, bien ahí para mandar a saque de esquina. Cristian Alcaraz está sufriendo en esta segunda parte. Los alcázares están sufriendo cuando hay el remate libre de marca. Se marcha algo desviado, se marcha por encima del travesaño. La pelota la va a tener que la va a poner el guardameta, muy por encima del travesaño. Ese lanzamiento muy por encima del travesaño. Y ahí la va a buscar Alexandre, que avanza con la pelota controlada. Se anima con el disparo. Se marcha por encima del travesaño también. Ambos porteros que lo probaron. Y la pelota que va a ser en saque lateral. Ay, porque la tiene el balón, que se lo quita. Y el esférico que va a ser para el conjunto murciano, para los alcázares. Ahí Gigena, que le decía que era un poquito más adelante. Pero la pelota que va a ser prácticamente en área propia. El esférico que lo va a tener, que lo va a poner desde el perfil, desde ese perfil derecho de campo propio. Va a buscar el balón que va a golpearlo, buscando la portería, buscando volver a ponerse por delante. El esférico que lo va a patear Gigena, autor de 2 goles en la tarde de hoy. El remate seco, la pelota que se pierde por el perfil izquierdo de la portería. Y es Pablo Crocker quien dejaba para Alexandre, que vuelve a recibir. Dice ahí Pablo Crocker que le pongan la pelota a él. Bueno, el autopase, ahí pedía mano, la concede el árbitro, pues va a tener una buenísima oportunidad el conjunto de Barcelona para poner por delante en el marcador, para darle la vuelta a este partido, a ese luminoso que llegaba con 3-0. 0-3, mejor dicho, para los alcázares en el primer periodo, pero en este segundo periodo el Barcelona, que se está dando un festín, que se ha reencontrado con su mejor fútbol y le va a pegar con todo. Diogo Alves, que busca su doblete en la portería. Alfredo Pareja toma carrerilla. Diogo Alves le va a pegar con pierna izquierda. La parada de Alfredo Pareja, que bien lo hizo el guardameta al potente disparo. Qué bien lo hizo el cancerbero, porque vemos ahí cómo se adelantó, cómo la acabó parando con el cuerpo. Dice el árbitro que ahora no hay tiempo para más, que final del segundo periodo. Todo se va a decidir en el tercer y último periodo, todo se va a decidir en el tercer tiempo. Nosotros nos tomamos un descansito y volvemos en nada, un minutito, y estamos de vuelta para contaros el desenlace de este Barcelona 3, los Alcázares 3.
Muy buenas de nuevo, bienvenidos a este tercer y definitivo tiempo de este partido entre Barcelona y los Alcázares. 0-3 en el primer tiempo para los Alcázares, 3-0 en el segundo tiempo para Barcelona. 3-3 llegan a este último tiempo definitivo y la pelota que veremos a ver para qué lado cae, porque de momento el partido está precioso, el partido está espectacular. Aquí estamos en la playa de Calarreona cuando va a comenzar el tercer tiempo. Le va a pegar la pelota bloqueada por el defensor. Últimos 12 minutos. Este segundo turno todavía nos quedará uno que empezará a las 8 de la tarde, que va a medir Alicante San y Collerense. La pelota y la mueve ahí los Alcázares. Esférico para Luca Beccares. Beccares por dentro. Ahí intentaba la chilena, no le salió. Salió algo desviado ese remate. Y la pelota y la va a tener, que la va a poner desde el perfil derecho el conjunto barcelonés. Esférico que lo cambia totalmente de lado para Diego Alves, que tiene que retroceder. Será muy fuerte, estuvo atento ahí para evitar problemas. El esférico que intentaba ese remate y el balón lo va a tocar hacia atrás para el guardameta, para Alfredo Pareja. Alfredo Pareja que la pone largo, despeja bien ahí, potente por encima. Ojo, porque puede ser buena para el Barcelona. La tiene ahí el esférico para Diego Alves. Diego Alves que se da la vuelta, deja de cara para su compañero y el balón lo va a disponer el guardameta. Es Alexandre quien la abre para Diego Alves. La chilena que se marcha desviada. La chilena y se marcha muy lejos. El balón lo va a buscar Esférico y lo va a tener, que lo va a poner desde el perfil defensivo. Y la Esférico y lo mueve en el perfil izquierdo, intenta darse la vuelta, la recupera Barcelona. Ojo, porque es un 3-1, se equivocó, la puso yo creo que al sitio donde más complicado lo tenía. Y el Esférico y lo va a poner, que lo va a tener el cuadro murciano. Los Alcázares que intentan filtrar, los Alcázares que en el primer tiempo han rendido espectacular, pero que en el segundo se han caído. ¿Y de qué manera? Pelota que la mueve su guardameta de Barcelona. Quiere dar la vuelta, intentaba el remate, muy desviado. Y ese esférico que va a ser ya para Alfredo Pareja. La va a poner, que la va a tener. Y el remate y el gol. El remate y el gol para el conjunto murciano. Le pegó en boca de gol para poner nuevamente por delante a los suyos. Cristian González, que vuelve a aparecer, salvó a la primera. El guardameta libre de marca pone el 4-3 en el marcador. Se lo apuntamos a Cristian González, otro que se une a los dobletes de Gigena y Mateusinho. Marca el 4-3. Se vuelve a adelantar los Alcázares, pero lo intenta Barcelona, la pone al área y el remate era muy forzado. Ojo, porque quiere continuar el remate. La buena parada ahí de Alexandre, la tiene Diogo que retrasa para su guardameta. Balón lo va a buscar cuando ahora se equivoca. Y el esférico lo va. El esférico
Lo va a tener, la pelota por delante, intenta marcharse, pero no puede conseguirlo, ojo porque es un 3-1, erró en el pase, cuando más fácil lo tenía Luca Becares, y la pelota, el balón que lo va a buscar, que lo va a tener desde el perfil defensivo, la pone por delante, es un 3-2, ojo porque no ha vuelto bien, ojo al remate, bloqueó a la perfección, el partido algo roto, las piernas que empiezan a pesar, y el balón que lo va a tener, ojo al remate, ahora en 2 tiempos atrapa Alfredo Pareja, en 2 tiempos atrapa el guardameta, y el esférico y lo va a dejar ahí el defensor, la pelota que la baja, ese esférico que lo va a buscar, esa pelota que se perdió por línea lateral, y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto catalán. Pelota que la pone ya Alexandre que la va a buscar, ese remate de tijereta que no es del todo bueno, quiere salir los Alcázares, pero dice el árbitro que hay falta y además cartulina amarilla. Bueno, jugador de Barcelona, se la ha llevado, vamos a ver el dorsal de su camiseta, pues el dorsal número 10, Pablo Crocker, el que se lleva la cartulina amarilla, se la apuntamos en la libreta. Esa entrada sobre Álvaro Méndez, que va a ser el encargado de patear el lanzamiento. El balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Pelota que se la va a quedar Álvaro Méndez, le va a pegar con todo y el balón que lo va a golpear Álvaro Méndez, quiere buscar el remate, pues la pone en cortito, que rápido estaba ahí Diego Alves, que se quiere llevar esa pelota, pero aparece bien ahí al corte Luca Becares que avanza y buena la partida entre ambos, se le acaba llevando el jugador de Barcelona, 6,5, ojo a la chilena, la parada de Alfredo Pareja, parada del guardameta, tiene bien trabajada las chilenas en el equipo, los equipos estaba con todo Luca Becares, el esférico para Barcelona, a bocajarro la mandó afuera, la ha tenido nuevamente el conjunto catalán, y el esférico va a ser ya para el guardameta, ojo, ya la vuelta era buenísima, la media vuelta que intentaba Alberto López, se hizo en el centro del campo, luego se hizo en defensa el jugador de Barcelona para evitar males mayores, la tiene Pablo Crocker que levanta la pelota, la cede para su portero, veremos a ver si intenta el disparo, Alexandre que toca ahí para su compañero, esférico atrás, pues, no, estuvo bueno el pase, pero ahí la cedió para Pablo Crocker y el balón que lo va a tener, que lo va a poner desde el perfil derecho, la tiene Diego Alves que intenta darse la vuelta, intenta tocar para su compañero, el esférico que lo va a poner y esa pelota la va a buscar en ese perfil defensivo, balón para
el conjunto Barcelona. Por cierto, no es 4-3, es 3-4 el marcador. 3-4, ganando los Alcázares. Ha sido el que ha marcado el cuarto tanto. Ahí el error, a ver si lo pueden corregir nuestros compañeros. Y el esférico que lo va a tener, efectivamente, ya lo ha corregido ahí nuestro compañero de realización. La pelota que la va a tener, que la va a poner el conjunto que de momento cae tras un partido vibrante entre ambos. A buscar el disparo, golazo. Gol de Alexandre para volver a poner las tablas en el marcador. Le pegó con el alma y el guardameta la pelota entró por la mismísima escuadra y el esférico que se cuela en el fondo de las mallas para poner otra vez el partido empatado, otra vez el partido de forma espectacular de cara a estos últimos minutos. Qué partidazo estamos viviendo aquí en los canales de la Real Federación. Todavía nos queda uno, nos queda todavía el último de la jornada, el último de la tanda. El balón que lo va a poner. Y ahí Barcelona intentaba llevarse esa pelota, se acabó perdiendo por línea de fondo. Y el esférico que lo mueve Alfredo Parejas, se equivoca en la entrega, la manda directamente fuera. Yo creo que también los nervios le están jugando una mala pasada ambos conjuntos. Bueno, que se lo queda nuevamente Alfredo Pareja. Esférico que lo va a tener, ahí intentaba el centro, es buena, pero no saltó, se le pasó por encima de la cabeza. Y la pelota que la va a tener, que la va a buscar. Nuevamente Barcelona. Intentando el equipo barcelonés que después de haber remontado un 0-3 en un segundo periodo espectacular y de haber devuelto las tablas al marcador, la pelota, el partido que marca 4-4 cuando quedan algo más de 2.50 para llegar al final. 4-4 en un partido vibrante. La pelota que la va a buscar, que la va a tener ahí por portería le falta, no la concede el colegiado, pero llega perfecto para cortar. Pedían que había cortado la chilena cuando ahí lo intenta por el perfil derecho. Se le marcha esa pelota, se le marcha ese balón. Y el esférico que lo va a tener cuando parece que tiene problemas físicos. Cuando parece que tiene problemas físicos un jugador de Barcelona. El balón, ahí les tiran los gemelos, parece que son problemas de gemelos. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a buscar. El guardameta. Pelota por delante, esa pelota que no va a salir, pero el centro no es del todo bueno. La pelota
que la va a tener. Balón que se lo queda con la cabeza. Ojo, porque puede buscar la chilena. ¡Arriba! Tocó en un defensor, pero la chilena se marchó por encima del travesaño. ¿Qué ocasión ha tenido? Ahí la intenta meter en el interior del área, pero recupera Barcelona. Quiere salir de ahí. El último en tocar ha sido el propio jugador. Ojo, ya la chilena arriba. Otra vez se le marcha por muy poquito. Pues se está apretando. ¿Y de qué manera está apretando? La pelota que la mueve. Ahí Barcelona. El esférico que lo va a tener. Balón arriba. Ojo, porque la dejada es buena. La pone de cara. La va a abrir. Y mano. Pues va a tener una opción inmejorable en el último minuto. El guión del partido, que no le podía salir mejor. El guión del partido, que le está saliendo a pedir de boca al conjunto. Que le va a estar saliendo a pedir de boca al conjunto barcelonés. Y va a ser Diogo Alves el que va a tener la oportunidad. Va a ser el capitán el que pueda poner el 5-4, el que pueda dar un zarpazo espectacular a falta de muy poquitos segundos para terminar el partido. A falta de muy poquito. Ahí toma carrerilla Diego, el remate y el gol. ¡Gol! Para adelantarse por primera vez en el partido, para adelantarse por primera vez en toda la contienda. Engañó Alfredo Pareja, pone el tanto, pone el gol que de momento le estaría dando la victoria a Barcelona por 5-4. Y ahí va a tener una de las últimas del partido el conjunto de los Alcázares, que ha visto cómo le remontaban un 0-3 en un primer periodo plácido. Y la pelota la va a buscar. Ojo, ahí ese esférico, el balón que lo va a poner. Intentaba echársela arriba, no pudo armarla. Chilena, queda poquito, pero lo va a intentar morir matando. Ojo a la chilena, el balón que lo para Alexandre. Dice el árbitro que hay falta. Y la pelota va a ser para el conjunto. El balón que va a ser para el conjunto de Barcelona. Estamos ya en el tramo final del partido. El balón y lo va a buscar. La va a buscar el conjunto barcelonés. Balón que lo va a poner el cuadro barcelonés. Cuando vemos ahí a los equipos que van a jugar el último partido, calentando ya. Recuerden, Collerense, Alicante San, que van a cerrar esta jornada. Van a terminar esta jornada de esta playa de Calarreona, esta playa donde estamos viviendo una maravillosa jornada con la segunda división del fútbol playa. El balón lo va a poner en cortito, ojo, porque es buena, filtró ahí entre líneas, el pase que no se encontró. Últimos segundos del partido, se le escapa el control, ahí va a llegar Alexandre. El árbitro empieza a mirar su crono. La pelota
para Barcelona, puede buscar la chilena y el esférico que se lo va a quedar el conjunto catalán, se la lleva al córner, la pelota al segundo palo, la parada de Alfredo Pareja y dice el árbitro que no hay tiempo para más. Barcelona que se lleva la victoria en esta primera jornada, remontando tras un primer tiempo para olvidar, tras un primer periodo para el olvido, en los 3 tantos y los 2 aquí en este último tiempo le dan la victoria 5-4 ante un equipo de los Alcázares que se cayó conforme avanzaba el partido. Nosotros nos vamos, nos tomamos un pequeño descansito y volvemos en nada con el último partido de la jornada, ese Unión Deportiva Collerense Alicante Sun Fútbol Club. Se marchen porque volvemos prontito. Ahora. Y la cosa es que ya no tengo batería del móvil. Tengo 5 de batería. Cualquier cosa Finaliza el partido también en el campo número 2. El partido empezó a las 6:30 y lo hace con remontada y victoria del Barcelona Beach Soccer Club, que termina por 0 goles a principio del partido y que ha acabado ganando por 5 goles a 4 a los Alcázares. Así que ya está terminada la sesión de las 6:30. Antes en el campo número 1 se jugó el Rivas Jarama Mazarrón Fútbol Base con el resultado de 8-4 a favor del Rivas Jarama. Y ahora hace unos segundos terminaba este Barcelona Beach Soccer Club 5 y los Alcázares 4. Ambos volverán a la competición mañana en la segunda jornada. El Mazarrón Fútbol Base recibirá al Barcelona Beach Soccer Club a las 5 de la tarde. Y en el caso de los Alcázares también a la misma hora se enfrentará al Benidorm Folletes aquí en la playa de Carañón, en el municipio de la Federación de Murcia. Esta primera jornada de la segunda división de fútbol playa, grupo A. Hasta que no estaremos viendo hasta la jornada 4. Y ya todo listo para vivir la jornada, o mejor dicho, la sesión de los partidos de las 8 de la tarde que cerrarán esta primera jornada. Campo número 1 de Universo de Blackbox Academy. Y campo número 2 con el Alcázares Fútbol Club.